Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Muy, pero muy buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes sean bienvenidos a este su programa, Lo que la Biblia quiere decir. En esta tarde hermosa que Dios nos regala, una tarde donde acá en la ciudad de Bogotá, en Colombia, se ocultó el sol. Hay como tiempo de lluvia, está el ambiente muy sabroso, un frito pues que se deja vivir y disfrutar. En esta tarde quiero bendecir la vida de todos y cada uno de ustedes, las personas que son consecuentes con esta programación a través del Facebook y a través del YouTube. Son mensajes de edificación, mensajes que nos llevan a tener un encuentro personal con Dios, a tocar el corazón del Padre a través del estudio de la palabra. Por eso es que en esta tarde le damos gracias a Dios, pues primero por un día más de vida, aquellos que están en esta hora almorzando, por la diferencia en horas que hay de un país con otro, pues que Dios bendiga sus alimentos y que sea de gran bendición a su vida. Y aquellos que no tienen nada que comer, que Dios provea lo necesario para su sustento en esta hora, que tenga misericordia de a todos aquellos que en esta hora no han llevado un bocado de comida a su boca y que utilice a sus ángeles mensajeros y guerreros para que en esta tarde tengan la oportunidad de tener el sustento, la comida que sustenta nuestros cuerpos. Como les dije en el estudio anterior, estamos estudiando la vida del profeta Jonás. En el estudio anterior, el día de ayer, estudiamos el libro de Jonás capítulo 1 hasta el verso 12. Y esa enseñanza que hablamos, no toda circunstancia adversa viene de Satanás, dando a entender que realmente hay circunstancias por las que pasan los hijos de Dios que no son propias del mismo enemigo, el Señor los reprenda, sino son propias de la misma desobediencia de nosotros como hijos de Dios. Y la Biblia dice que Dios nos va a corregir y al que Él recibe como hijo lo azota, o sea, de alguna manera lo va a corregir, lo va a llevar a que se vuelva de su mal camino para que lo que está torcido se enderece y para que andemos en caminos rectos conforme a la palabra de Dios. Entonces, habiendo hecho ese estudio de Jonás desde el capítulo 1, desde el verso 1 al verso 12, hoy vamos a continuar. Vamos a leer el 12, lo explicamos un poquito el verso 12 y seguimos con el 13, hasta donde el Espíritu Santo nos permita por espacio de 1 hora 50 minutos, que es lo que dura cada video. A veces se pasa un poquito de la hora porque no podemos finalizar cuando llevamos la hora porque pues no queda claro lo que es la verdad irrebatible de Dios. Y nosotros estamos aquí con la intención y el fundamento de llegar siempre a la verdad bíblica de lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra. Y llevando la hilación del pensamiento y el pensamiento del escritor, nosotros tratamos de, cuando estamos haciendo un estudio expositivo verso a verso, llegar a un verso donde quede claro el título del tema. Por ejemplo, el título del tema pasado, repito otra vez, fue "No toda circunstancia viene de Satanás". Y les decía que no todas las circunstancias sobrevenidas en la vida de los hijos de Dios tiene que ver con el diablo, que el Señor lo reprenda. A veces tiene que ver con la desobediencia de nosotros y Dios de alguna manera trata con nosotros a través de las circunstancias que nos rodea. No es que Dios nos mete en problemas, sino que nosotros mismos nos metemos en problemas. Y Dios prueba nuestro carácter a través de lo que nosotros estamos haciendo y de alguna manera nos da la salida de la situación que estamos viviendo. Entonces, Jonás capítulo 1, verso 12, el título que le he puesto a esta enseñanza es "Sé obediente antes que te trague el gran pez". Sé obediente antes de que te trague el gran pez. Entonces Jonás capítulo 1 verso 12 dice, y les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre nosotros. Este verso tiene que ver con una pregunta que le hicieron los marineros que iban en la barca con Jonás en la nave, y dijeron en el verso 11, le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Producto de eso que pregunta que le hicieron los marineros, Jonás responde asumiendo la responsabilidad de lo que estaba sucediendo a través de las circunstancias sobrevenidas que había venido sobre él y los marineros. Jonás reconoció que lo que él estaba viviendo era por causa de su desobediencia a Dios. Y responde en el 2 y dice, y él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé
que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre nosotros o sobre vosotros. Esto nos da una enseñanza a nosotros. Y es que cuando nosotros somos cristianos, hijos de Dios, y sabemos que en nosotros está la vida nueva, el ser interior nuevo, el que está creado a través del nuevo nacimiento en el Espíritu que tuvimos cuando aceptamos a Cristo en el corazón, nosotros debemos saber identificar las circunstancias que nos están rodeando en un momento sobrevenido. Si es por causa de una desobediencia en la que nosotros andamos o es por causa de la tentación de Satanás. El Señor lo reprenda. Es decir, si yo sé que yo ando mal delante de Dios, que no estoy en santidad, que no tengo paz con la gente, que estoy errando al blanco o estoy en pecado porque no estoy haciendo lo que dice la Escritura, la situación sobrevenida que yo puedo estar viviendo y que por mi causa también está alcanzando a otras personas, yo debo estar en la capacidad de, como cristiano, de saber si es Dios que está tratando conmigo o es una prueba o una tentación que Satanás me está poniendo. En este caso, Jonás reconoció por la desobediencia que tenía que la situación que estaban viviendo en esa nave, en ese barco donde estaban navegando en el mar, era por causa de él. Y el verso 13 dice de esta manera: y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. O sea, aunque Jonás reconoció delante de ellos que la causa del problema cuyas consecuencias estaban viviendo era él, los hombres tomaron la decisión de seguir agotando sus fuerzas humanas, tratando de salir de la situación sobrevenida, porque la decisión que Jonás había tomado era que lo lanzaran al agua, que lo sacaran del bote, porque sacándolo a él del bote, se quitaba la causa que estaba de alguna manera propiciando ese mal momento, y ellos iban a estar a salvo porque la causa del problema era él. Pero ellos en su corazón no tuvieron la intención de tirar a Jonás al agua, sino que dice el verso 13, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. ¿Por qué ellos agotaron las fuerzas humanas que tenían para salir del mal momento? Porque cualquiera no toma la intención en su corazón de tirar al mar a alguien para que se ahogue. Y ellos sabían que tirar al mar a Jonás en la condición que estaban viviendo y los vientos fuertes, bravíos que estaban viviendo y las aguas que se estaban levantando producto del viento, ellos sabían que tirar a Jonás allí era prácticamente asesinarlo, quitarle la vida porque Jonás no iba a poder sobrevivir en esa agua. Esto nos enseña a nosotros una cosa. Estos hombres, en el mal momento que Jonás tuvo, trataron todavía con sus propias fuerzas de solucionar la situación que estaba viviendo antes de lanzar a Jonás al agua y que Jonás se muriera. Nosotros como cristianos, cuando vemos personas en momentos difíciles, en situaciones difíciles, nosotros, al contrario de las fuerzas humanas de ellos, nosotros tenemos que agotar siempre todas las fuerzas espirituales que Dios nos da. Estudio de la palabra, el ayuno, hacer todo lo que esté a nuestro alcance para ayudar a las personas a salir de la que están viviendo. Caso contrario, es lo que a veces hacemos algunos cristianos, que algunos cristianos condenamos a las personas por el estado en que están. Por ejemplo, nosotros no tenemos ninguna moral para condenar a un borracho, a una persona que está sumida en el alcohol, a una persona que de alguna manera perdió el control de su vida a través del alcohol, porque muchos de nosotros los cristianos un día también tomamos aguardiente, un día también tomamos licor. Entonces no tenemos autoridad moral para condenarlo, sino lo que tenemos que hacer es agotar nuestra fuerza, las posibilidades que Dios nos ha dado para ayudar a esa persona a salir de esa situación, siempre tomando en cuenta que es el Espíritu Santo que hace la obra. Es decir, no condenar a nadie, porque el Hijo del Hombre no vino a condenar al mundo, sino a que el mundo fuera salvo por él. Y estos hombres nos demuestran ahí que aun siendo paganos, aún no siendo seguidores del Dios verdadero, tuvieron en su corazón la disposición de no lanzar a Jonás al agua. Pero lamentablemente la situación sobrevenida venía de Jehová, el Dios de los ejércitos. Eso lo dice el mismo texto en el que estamos leyendo. Entonces, viniendo la situación de Dios, era imposible que ellos salieran humanamente de lo que estaba ocurriendo. Entonces viene el verso 14 y dice, miren lo que dice el verso 14. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová,
que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Miren lo tremendo de esto. El Dios, el Jehová, el Dios que hizo el cielo y la tierra, no era el Dios de estos hombres. O sea, ellos no adoraban al Dios que adoramos nosotros y que adoraba Jonás. Al Dios que nosotros obedecemos no era el mismo Dios de ellos. Y esto nos enseña algo. Hay personas que creen que todas las religiones llevan a un mismo Dios. Pero nosotros sabemos que la vida en Dios no es una vida en religión. Es una vida entregada totalmente al sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Y ya habiendo dado Él la vida por nosotros, nosotros le entregamos nuestra vida a Él para que se haga la voluntad de Dios en nosotros. No es cuestión de religión. No es cuestión de que yo estoy en una religión, el otro está en una religión, el otro está en una religión, y todas las religiones llevan a un mismo Dios. El Dios verdadero dice que los de Él siguen. Y hace como una analogía entre una oveja y el pastor. Dice, mis ovejas escuchan mi voz. Esto quiere decir que no todas las personas siguen al mismo Dios verdadero. No todas las personas tenemos el mismo Dios en común. ¿Por qué le digo esto? Porque era Dios quien estaba tratando con Jonás, que era Dios a través de esa situación sobrevenida, que estaba mostrando su fuerza y su bravío por la desobediencia de Jonás. Y ellos creyeron porque dice el verso 14, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos los hombres marineros que estaban en el bote, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente. O sea, ellos no querían tirar a Jonás en el agua, no era su intención de tirarlo. Por eso ellos dijeron, o sea, que no nos convertamos nosotros tirando a Jonás en el agua por causa de lo que se está viviendo. Y dice, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. O sea, ellos reconocían que la manera en la que Dios estaba tratando con Jonás era esa. Pero ellos dijeron, no permitas que nosotros seamos los asesinos de él, que lo tiremos en el agua. Porque ellos sabían que Jonás se iba a morir si ellos lo lanzaban. Miren lo tremendo de esto. Y la oración de esos hombres tuvo respuesta. Miren esto. Verso 15. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. O sea, cuando ellos tiraron a Jonás en el agua, ellos de alguna manera tuvieron la fe. Dios lo iba a guardar en el mar, porque por eso oraron. Ellos dijeron, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Tomaron a Jonás y lo lanzaron con la fe de que no se fuera a morir. Entonces dice el verso 15, tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. O sea, esos hombres vivieron la experiencia de que realmente la situación que se estaba viviendo venía de Dios en el proceso y en la prueba que le estaba poniendo de alguna manera a Jonás para que se volviera de su mal camino. ¿Por qué yo digo que la oración de estos hombres tuvo contestación? Porque aunque Jonás, ahorita lo vamos a ver, pasó un momento difícil en la boca del pez, y según la revelación de esta palabra y según la ley física, para mí, lo dice Fernando Basabe, Jonás murió en la boca del pez. Jonás murió en la boca del pez. Pero otra cosa es que Dios lo revivió por causa del propósito que tenía con Jonás en Nínive, y el gran pez lo vomitó o lo soltó en tierra firme en Nínive. Mucha gente dice que Jonás estaba vivo dentro de la boca del pez durante los 3 días, pero eso es falso, eso es imposible. Jonás no podía estar vivo dentro de la boca del pez. Pero usted me dirá, pero si Dios es un Dios de lo imposible y por el propósito que Dios tenía con él, a lo mejor lo mantuvo vivo. Era imposible violar la ley física dentro de la boca del pez, aparte de que el pez estaba en el agua. O sea, era imposible que Jonás, teniendo como nosotros pulmones, pudiera estar 3 días, 72 horas en la boca del pez. Ahora, ¿qué sucedió? Lo vamos a ver más adelante. Jonás, cuando ya se acababan sus fuerzas dentro de la boca del pez, clamó a Dios y le pidió a Dios misericordia. Y prácticamente Jonás decidió en su corazón dejar de andar en desobediencia y hacer la voluntad de Dios. Fue allí donde Dios tomó la decisión al 3er día de revivirlo. No se puede decir la palabra resucitar porque Jonás después volvió a morir. Se le dice resurrección a aquel que vuelve a nacer o vuelve a vivir, pero se le da un cuerpo incorruptible, un cuerpo como el que tiene Cristo. En el caso de Jonás, Jonás revivió en su mismo cuerpo
por lo cual volvió a morir. El único que ha resucitado y está vivo después de haber estado muerto se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo, el Hijo de Dios, se le dio un cuerpo nuevo, un cuerpo incorruptible, un cuerpo que ya no está sujeto a pasiones, un cuerpo que ya no está sujeto a lo terrenal, un cuerpo totalmente espiritual, y en ese cuerpo está sentado Cristo a la diestra del Dios Padre, en la cuarta dimensión, que es el cielo, el tercer cielo donde habita Dios. Entonces hay que entender que Jonás en la boca del pez no resucitó, revivió. Dios lo volvió a la vida para que cumpliera el propósito que Dios tenía con él, y después más adelante, en su tiempo, Jonás volvió a morir. El único que ha resucitado entre los muertos y está vivo es Jesucristo. Los demás que han venido de la muerte han revivido, pero volvieron a vivir. En el caso de la resurrección, cuando Dios revivió, cuando Jesús revivió a Lázaro, cuando Jesús revivió la hija de Jairo. O sea, esos casos de resurrección, el hijo de la viuda de Naín, esos casos de que volvieron a vivir, ellos no se les dio un cuerpo nuevo, se les dio el mismo cuerpo y por lo tanto volvieron a morir. Repito, el único que ha resucitado es Jesús. Pero vamos a seguir leyendo para que lleguemos a esa etapa, para que veamos lo que pasó Jonás en la boca del pez. Entonces dice el verso 16, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron voto. Mire, cuando una persona de verdad cree en Dios, habiendo vivido la vida que haya vivido, habiendo pasado por las circunstancias que haya pasado, y habiendo caído de la moral, lo más estrepitoso que haya caído, llamemos a lo más vil, cuando hay personas que realmente creen a Dios, se convierten a Dios, viven una vida nueva en Dios. Por eso nosotros tenemos que predicar el Evangelio a todo el mundo que está delante de nosotros, a todo el mundo, aún al más mundano, aún al más asesino, aún al más violador. Porque tarde o temprano, quien hace la obra en ellos es Dios. Quien hace la obra es el Espíritu Santo. Estos hombres marineros que andaban con una eran paganos, no tenían nada que ver con el pueblo de Dios. Y dice la Biblia en el verso 16, que por lo que vieron, por las circunstancias que vivieron, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron voto. Es decir, se volvieron al Dios verdadero. Aquí Dios mató dos pájaros de un solo tiro, en el buen sentido de la palabra. Dios trató con Jonás por las circunstancias que estaban viviendo, por la desobediencia de Jonás, y a la vez dio testimonio de su poder, dio testimonio de que era el Dios verdadero, y eso en el bote, creyeron a Jehová con gran temor, ofrecieron sacrificio y dieron votos a Dios. Qué tremendo. Entonces el verso 17, para terminar el capítulo 1 y ir al capítulo 2, dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Aquí la Biblia aclara que por causa de la desobediencia de Jonás, por Jonás mantener una dureza de servir conforme al propósito que Dios tenía con él, los hombres lo lanzaron al agua con la fe de que no se fuera a morir, pero ya Dios tenía preparado un gran pez que se lo iba a tragar, en el cual dice la Biblia en el verso 17 que Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Voy a repetir lo que dije hace unos minutos. Jonás murió dentro de la boca del pez. Es imposible que a usted se lo traiga una ballena y usted esté en el estómago de la ballena y esté vivo. Es imposible. Dios no viola la ley física. Dios la misma ley física que él hizo, las mismas leyes naturales, Dios no las va a violar. Pero Dios permitió que Jonás muriera dentro de la boca del pez, porque era necesario que ese pez lo llevara hasta Nínive y lo vomitara allá. ¿Dónde está el poder sobrenatural de Dios? Que aún habiendo entrado Jonás en la boca del pez, Dios al tercer día lo resucitó, lo revivió. No podemos decir resucitó porque no le dio cuerpo incorruptible. Dios lo revivió y el gran pez lo botó a la orilla de Nínive. Ahora usted me va a decir a mi hermano, compruébeme cómo Jonás murió en la boca del pez. Porque Jesús dijo a los fariseos, esta generación perversa y adúltera demanda señales, pero señales no verán. La única señal que tendrá es la señal de Jonás. ¿Cuál señal de Jonás? Que al igual cuando Jesús murió y estuvo 3 días en los
haciendo el propósito que tenía que hacer antes de resucitar, igualmente Jonás estuvo 3 días y 3 noches en la boca del pez. Por supuesto, en el estómago del pez era imposible que Jonás viviera. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. El pez se lo tragó y Jonás murió. Pero ¿por qué era un gran pez? Porque era necesario que el cuerpo de Jonás se mantuviera, o sea, no se fuera a descomponer, para que cuando Dios lo reviviera en ese mismo cuerpo, Jonás pudiera cumplir el propósito que él cumplió. ¿Por qué sabemos que Jonás murió y revivió? Porque una persona comienza el proceso de descomposición del cuerpo al cuarto día. Cuando nos vamos al pasaje aplicando reglas de interpretación de versículos paralelos, cuando Jesús revivió a Lázaro, escuche bien, cuando Jesús revivió a Lázaro, Lázaro estuvo 4 días muerto y dijo la hermana de Lázaro, Señor, si hubiese venido antes, él hubiese estado vivo, pero ya tiene 4 días muerto y yede. ¿Por qué yedía? Porque ya la carne había entrado en un proceso de descomposición orgánica. ¿Por qué Jonás no podía pasar el mismo proceso, los mismos 4 días muertos que pasó Lázaro? Porque era necesario que proféticamente se cumpliera lo que Jesús había dicho cuando le habló a los fariseos. O sea, cuando Jesús le iba a hablar a los fariseos sobre la señal que ellos demandaban, Jesús dijo, esta generación perversa y adúltera demanda señales, pero señales no verán. La única señal que tienen es la señal de Jonás, que que entró en la boca del gran pez, estuvo 3 días y 3 noches y después salió y cumplió el propósito de Dios. Cuando lo llevamos y lo llevamos a lo que hizo Jesús, la vida de Jesús fue igual. Jesús murió, estuvo 3 días en los fríos de la muerte, se llevó cautiva la cautividad, que eran los antiguos que estaban en el seno de Abraham, y después fue y presentó el sacrificio delante de Dios, cuando Dios lo resucitó, durante esos 3 días. Lo más tremendo de todo esto es que podemos entender que la señal de Jonás es lo que Jesús dijo. Los 3 días y las 3 noches que estuvo Jonás en el vientre del pez, Jonás murió. Jonás no podía estar vivo dentro de la boca del pez, pero Dios lo revivió como señal de lo que había a suceder después, como una señal profética de lo que había a suceder después con Jesús. Entonces, cuando vamos al capítulo 2 de Jonás, bendito sea Dios, dice oración de Jonás. Por eso es que el título que le puse a esta enseñanza, esta segunda enseñanza del libro de Jonás, es sé obediente antes de que te traiga el gran pez. O sea, no es necesario llegar y pasar por la muerte como pasó Jonás para entender que realmente ya nosotros decidimos hacer la voluntad de Dios, y es eso lo que debemos hacer, ser obedientes a Dios, hacer la voluntad de Dios y cumplir el propósito por el cual Dios nos llamó en este tiempo. Entonces dice así, vamos a leer la oración de Jonás, y en la oración de Jonás sabemos lo que Jonás vivió. Dice así, oración de Jonás, capítulo. Entonces oró Jonás a su Dios. Fíjese lo tremendo de esto. La Biblia dice que aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. Y aquí se cumple como regla de interpretación de versículos paralelos una verdad bíblica. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios. Dios no deja de ser nuestro Dios. Dios sigue siendo, y Dios siempre está presto a ayudarnos, a salir a nuestro pronto socorro. Como dice el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Jonás sabía que aún andando en desobediencia, él sabía que si él se arrepentía y elevaba plegaria, oración y clamor a Dios, Dios lo iba a escuchar, porque Jonás sabía que quien se había apartado, no Dios de él, sino... Entonces, tratando Jonás en medio de su desobediencia, de resarcir la situación y acercarse a Dios, dijo, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, vamos a leer bien la oración de Jonás para que veamos lo que él vivió. Dice, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Esto sucedió después que el pez lo botó en el Nínive, lo vomitó en Nínive, si se puede decir de esa manera, porque así lo dice la Biblia. Y dijo Jonás, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. O sea, cuando él dice me oyó es porque está seguro que tuvo contestación y respuesta a la oración que hizo.
desde el seno del Seol clamé. ¿Por qué él dice desde el seno del Seol clamé? Porque él murió. Y Jonás está haciendo prácticamente una declaración de que Dios lo sacó de los fríos de la muerte. Dice, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. ¿Por qué dice mi voz oíste? Porque lo revivió. Porque Jonás no permaneció, no quedó muerto, sino que lo revivió para que se cumpliera el propósito de Dios. Dice, me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Cuando él dice me echaste, esto tenemos que interpretarlo cuando Dios pone el querer como el hacer en el corazón de una persona. Cuando los marineros le pidieron a Dios que los librara de la muerte, que no fuera la muerte o la sangre de Jonás contra ellos. Cuando ellos lo lanzaron al mar, fue una decisión que Dios colocó en el corazón de ellos para que se cumpliera el propósito de que el pez se lo tragara. Y Jonás dice, me echaste a lo profundo en medio de los mares. O sea, Jonás le atribuyó, cuando los marineros lo tiraron al agua, eso a Dios. Y dice, y me rodeó la corriente, todas tus ondas y olas pasaron sobre mí. ¿Qué significa o qué quiere decir este verso? El control que Dios tiene sobre la naturaleza. El control que Dios tiene por ser el creador, el diseñador de todo lo que hay en la tierra. Jonás le atribuyó el agua, las olas, todo a Dios, porque él sabía que Dios tenía el control de todo y que todo lo que estaba sucediendo era la voluntad de Dios por causa de su desobediencia. Y dice él, entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. O sea, yo puedo interpretar aquí, a través de la oración de Jonás, hasta el verso 4 del capítulo 2, que Jonás ya desfalleciendo en la boca del pez, cuando ya Jonás sabía que los días de vida se le estaban terminando. Jonás levantó oración a Dios y le dijo, Señor, ya aquí no me queda aire en los pulmones, ya yo estoy que muero. Y dice que en un último soplo ya de aire dijo, entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Esto es tipo de lo que sucedió con Abraham cuando Dios le dijo que le entregara a Isaac. Cuando Abraham iba camino a adorar a Dios, lo que llama es la adoración, a ser obediente a Dios, el niño le decía a Abraham, papá, ¿y dónde está el cordero que vamos a sacrificar, a matar en sacrificio a Dios? Y Abraham le decía, tranquilo, que Dios nos va a proveer el cordero. O sea, Abraham tenía una sensación en su corazón de que si ya Dios le había dado una promesa, que su descendencia iba a ser más grande que las estrellas del cielo y la arena del mar, Abraham sabía que si él mataba a Isaac, Dios se lo iba a revivir. Dios se lo iba a volver a la vida, que es tipo de la oración de Jonás. Jonás dijo en su último suspiro, mas aún veré tu santo templo. Mire, esto nos da una enseñanza. Nosotros llegamos a conocer y amar a Dios, pero a veces entramos en desobediencia. Pero en el último momento de nuestras vidas, cuando estamos viviendo la paga de nuestra desobediencia, nosotros sabemos que tenemos un Dios fuerte y verdadero que puede meter su mano por nosotros. En pocas palabras, Jonás, ya muriendo de entre la boca del pez, fue capaz de decir, yo sé que veré tu santo templo. Tuvo la fe de creer que Dios iba a hacer un milagro, que Dios iba a hacer algo. Entonces el verso 5 dice, las aguas me rodearon hasta el alma. ¿Por qué dice rodearon hasta el alma? Porque Jonás tragó agua, hermano. Jonás tragó agua, y si nos vamos a la realidad natural, una persona puede pasar más de 5 minutos metido en el agua, porque el cerebro aguanta 5 minutos nada más con un poquito de aire que haya en el cuerpo. 5 minutos cuando ya deja de entrar aire. De resto la persona muere. Por eso sabemos por revelación, iluminación y por las palabras de Jonás que Jonás murió dentro de la boca del pez. Dice, las aguas me rodearon hasta el alma. O sea, me entró tanta agua que lo que estaba dentro de mí también se anegó. Dice Jonás, rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. O sea, la turbulencia que hubo con los vientos que se levantaron contra la barca. Cuando Jonás entró en el agua, imagínese usted el agua que tragó, las algas que se le enrollaron entre el cuerpo. Es decir, es imposible que Jonás haya estado vivo entre la boca del pez. Y dice el verso 6, bendito sea Dios. Dice el verso 6, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí
para siempre. O sea, está declarando de que él sabe que en la boca del pez él murió, que realmente vio la muerte física. Y dice, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío, bendito sea Dios. Miren todo lo que tuvo que pasar Jonás por desobedecer al Dios verdadero, por desobedecer una instrucción de Dios. Preguntémonos una cosa, ¿cuántos de nosotros hemos pasado momentos difíciles? No como los de Jonás, porque nosotros hemos sufrido, pero no hasta la sangre. Pero ¿cuántas veces hemos vivido situaciones en nuestra vida que nosotros sabemos que no hay nadie que nos pueda ayudar y que no hay una circunstancia que cambie lo que estamos viviendo? Y hemos sido capaces de reconocer de que Dios está en el asunto. ¿Cuántos como cristianos pueden de alguna manera reconocer en su corazón, es verdad, yo he vivido circunstancias en mi vida que no ha sido Satanás, que han sido producto de mi desobediencia? Démosles gracias a Dios que a través de esas pruebas, circunstancias sobrevenidas, tenemos la oportunidad de arrepentirnos, la oportunidad de realmente volver nuestra vista al Dios verdadero y reconocer que podemos hacer que realmente podemos hacer lo que Él nos manda hacer. No es necesario caer tan bajo y en lo más vil, volviendo y colocando nuestros ojos en las cosas de atrás, cuando nosotros tenemos que proseguir y poner nuestra vista en lo que está hacia adelante, dejando ya las cosas de atrás como basura. Tenemos que tenerla por basura, como decía el apóstol Pablo, y poner nuestra mirada hacia lo que está hacia adelante, hacia el premio del supremo llamamiento, hacia el cumplimiento del propósito que Dios tiene con nosotros. Entonces leemos nuevamente el 6 para que nos demos cuenta cómo Jonás sí vio muerte. Dice, descendí a los cimientos de los montes. O sea, está hablando de lo más bajo, o sea, de la tierra. O sea, no de lo que nosotros vemos, sino del subsuelo hacia abajo. Él lo está hablando de una manera alegórica, dando a entender lo que fue la muerte física. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, como si lo hubiesen tapiado de tierra. Y dice, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. El que creía que Jonás estuvo 3 días y 3 noches vivo dentro del pez, déjeme decirle que usted lamentablemente no tomó en cuenta la ley física, ni las leyes naturales. Era imposible. Imagínese usted el tamaño de ese pez, que Jonás entró en el vientre del pez. Dice la Biblia que entró en su vientre, hacia adentro, estuvo en el estómago del pez. ¿Qué aire pudo haber, de qué aire se pudo haber alimentado Jonás durante 72 horas ahí? Es imposible. Es imposible que Jonás estuviera vivo. Y la declaración de la oración de agradecimiento después de Jonás nos dice a nosotros que realmente murió y Dios lo revivió. Verso 7, ya estamos terminando. Cuando mi alma desfallecía en mí, ¿qué está diciendo Jonás aquí? Cuando ya estaba en el último suspiro de aire, cuando en los fríos de la muerte, cuando ya estaba en el mundo espiritual, dijo. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. O sea, ya en los fríos de la muerte. O sea, prácticamente este verso 7 ilumina que ya en el último suspiro de vida de Jonás, Jonás clamó a Dios, creyendo que ese Dios verdadero a que él conoció iba a sacarlo del mal momento que estaba viviendo, o mínimo, él dijo, si muero, yo sé que Dios me va a revivir otra vez. Eso se llama fe. Y dice el verso 8, los que siguen vanidades ilusorias, ya lo voy a explicar, porque esto tiene que ver con la actitud de Jonás. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Le explico esto. Los que siguen vanidades ilusorias, vámonos ahí a la nueva traducción para que veamos lo que quiere decir. La nueva traducción viviente en ese verso, en el 16, dice así. Bendito sea Dios. No, perdón. En el verso dice, y me arrebataste de la muerte cuando mi vida se escapaba de glorificar al Señor. Dice, los que rinden culto a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. Prácticamente esto significa hacer cosas sin sentido. O sea, Jonás entregó la fe que él tenía hacia Dios, la entregó a la vanidad de su mente, a tomar una decisión incorrecta conforme a la voluntad de Dios. Y él entendió que al él querer hacer su propia voluntad,
desobedeciendo a Dios, se hizo Dios él sobre el Dios verdadero al que él le rendía culto. ¿Por qué? Porque cuando yo pongo mi voluntad primero que la de Dios, yo me estoy endiosando por encima del Dios verdadero. Por eso que Jonás, en la Nueva Traducción Viviente, el verso 8, lo interpreta así: los que rinden culto a los dioses falsos, creyendo yo en mí mismo, en mi propia prudencia, le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. Vámonos rápidamente a la Reina Valera otra vez. Y dice: los que siguen vanidades ilusorias, o sea, pensamientos vanos, pensamientos vacíos, pensamientos sin ninguna dirección, caminos torcidos, pensamientos que te van a llevar a perder la misericordia de Dios, pensamientos que te llevan a alejarte de Dios, y el hombre alejado de Dios nada puede hacer. Entonces dice el verso 9, y con este terminamos: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Fíjense que Jonás reconoció. Me imagino que cuando Jonás estaba en el último suspiro en la boca del pez, antes de morir dentro de la boca del pez, Jonás le dijo: Señor, yo te prometo que si me ayudas y me sacas de esta situación, yo voy a Nínive, Señor, y yo les predico, perdóname por ser terco, por obstinarme, por creer que en ellos no hay salvación. Y Jonás reconoció que la salvación es de Jehová. Para Jonás, el pueblo de Nínive no merecía la misericordia de Dios. Pero Jonás reconoce aquí, en el verso 9, y dice: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. O sea, dando señales de arrepentimiento, de haber tomado una decisión recta en contra de la voluntad de Dios. Dice: pagaré lo que prometí. Me imagino que en la oración que hizo le dijo que se iba a ir a Nínive a predicar a Nínive. Y dice: la salvación es de Jehová. Este verso nos enseña a nosotros algo muy importante. Nosotros somos heraldos, mensajeros de Dios, que llevamos el mensaje del Evangelio a este mundo, que cada día va de continuo a lo malo, que cada día se pierde más, que la juventud se entrega en la vanidad de la juventud y no buscan al Dios verdadero. Nosotros vamos y como heraldos, mensajeros de Dios, llevamos el mensaje de la muerte y resurrección en Cristo, llevamos el mensaje de la cruz. ¿Qué es lo que nosotros predicamos? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros soltamos el mensaje, la obra la hace el Espíritu Santo, y es de Dios, de Jehová la salvación. Jehová salva a quien él quiere. El Salmo 3 también dice, como regla de interpretación de versículos paralelos, que la salvación viene de Jehová. O sea, nosotros tenemos que entender que somos simples mensajeros de Dios y que no es de nosotros distinguir quién merece la salvación o no. Es de nosotros solamente soltar la palabra y que el Espíritu Santo la lleve y haga en el corazón de la persona conforme a como Dios la envió. La salvación es de Jehová, no es de nosotros. De nosotros es solamente predicar el Evangelio, llevar el Evangelio a las naciones, predicar a Cristo, a Jesús, muerto, resucitado y sentado a la diestra de Dios Padre, como autor y consumador de la fe y de la salvación, y predicar que solamente en Jesús hay salvación, que solamente en Jesús hay vida eterna y que solamente en Jesús está el rescate del hombre de los fríos de la muerte espiritual para que no se pierda, mas tenga vida eterna. Jonás cometió un error, quiso hacer su propia voluntad y dejándose llevar por sus ojos de que el pueblo de Nínive no merecía la misericordia de Dios. Y estamos equivocados. Nosotros somos mensajeros de Dios, llevamos el mensaje de Dios a todas las naciones de la tierra y que sea el Espíritu Santo quien obra en el corazón de las personas, que Él sabe que tienen un corazón suficiente a Dios para arrepentir y vivir una vida digna del Hijo de Dios, digna de Dios, digna de vivir en la tierra como se vive en el cielo. Esa es la voluntad del Padre. Y dice el verso 10 para terminar: y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Aquí hay una manera fuerte de interpretar este texto. Porque usted dirá, pero en el último verso pareciera que después que Jonás hizo todo lo que hizo en el pez, fue que Dios lo vomitó. A mí me parece que es un relato que Jonás está haciendo en su oración de lo que él vivió, de que estuvo en los fríos de la muerte, cómo él clamó a Dios en el último suspiro y tuvo la fe de que Dios lo reviviera.
Y en el último verso es como si Jonás dijera, y después, como si estuviera contando la historia y dijera, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Es como si él mismo dijera, y después de todo esto, Dios me mandó dentro de la boca del pez, el pez me vomitó en tierra y volví a vivir otra vez para cumplir el propósito de Dios. Qué tremendo este pasaje, hermano. Pero yo quiero leerlo en la nueva versión viviente, el capítulo 2, para que nos demos cuenta que se acerca mejor a un mejor entendimiento. Dice oración de Jonás, capítulo 2 en la nueva traducción viviente. Vamos a leerlo todo, que eso se explica por sí solo. Dice así. Entonces Jonás oró al Señor, su Dios, desde el interior del pez y dijo, en mi gran aflicción clamé al Señor y él me respondió. Desde la tierra de los muertos te llamé. O sea, aquí relata de que ya Jonás había muerto en la boca del pez. Por eso yo digo que fue un relato que Jonás hizo después, como un recuento de lo que había vivido, porque aquí dice que ya Jonás había muerto. Dice, desde la tierra de los muertos te llamé y tú, Señor, me escuchaste. Me arrojaste a las profundidades del mar y me hundí en el corazón del océano. Las poderosas aguas me envolvieron. Tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron, dando a entender que se anegó. Entonces dije, oh Señor, me has expulsado de tu presencia. Aún así volvería a mirar hacia tu santo templo. Me hundí bajo las olas y las aguas se cerraron sobre mí y las algas se enredaron en mi cabeza. Sigue diciendo. Me hundí hasta las raíces de las montañas. Me quedé preso en la tierra, cuyas puertas se cierran para siempre. Pero tú, oh Señor mi Dios, me arrebataste de las garras de la muerte. O sea, en pocas palabras, me reviviste. Cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor. Antes de morir, recordé al Señor. Elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. Y sigue diciendo, los que rinden culto a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. Pero yo te ofreceré sacrificio con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene solo del Señor. Entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa. Qué tremendo. O sea, es un relato de Jonás a través de esa oración, de lo que él vivió y lo que él tuvo que pasar para entrar en cordura y entender que realmente después que uno le dice en el sí, en el amén a Dios, que uno va a vivir una vida para Él y hacer su voluntad, nosotros tenemos que cumplir esa promesa a Dios. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, nosotros le decimos a Dios, Señor, borra mis rebeliones, limpia mis pecados, permite que la sangre preciosa de Cristo me deje blanco como la lana, anota mi nombre en el libro de la vida. Esa oración que nosotros hacemos como señal de fe de que nos arrepentimos de nuestra vana manera de vivir y que en ese momento permitimos que el gobierno de Dios llegue a nuestra vida para que a través del Espíritu Santo nuestra alma sea cambiada y nosotros podamos vivir una vida digna para Dios. Cuando nosotros hacemos oración a Dios es como una promesa que nosotros estamos haciendo de que realmente vamos a cambiar nuestra vana manera de vivir para vivir una vida en orden conforme a la voluntad de Dios. Más o menos Jonás, cuando dice y cumpliré todas mis promesas, le dio a entender, cuando yo decidí tener fe en ti, yo decidí comenzar a hacer tu voluntad. ¿Cuántos propósitos o qué propósito tenía Dios con Jonás? Muchos propósitos. Pero cuando Jonás en su desobediencia quiso volverse de los caminos de Dios y hacer la voluntad de él, prácticamente Jonás estaba haciendo un obstáculo, un tropiezo en el propósito que Dios tenía con él. Es allí donde nosotros, producto de la promesa que nosotros hacemos cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Nosotros le pedimos que nos ayude a cambiar y que nosotros realmente cambiaremos conforme a su voluntad. ¿Por qué? Porque creemos en la ayuda que el Espíritu Santo nos va a dar para que realmente nuestras vidas sean transformadas. Pero esa vida transformada es para gloria de Cristo y para cumplimiento del propósito de Dios. El propósito que tiene con la vida de todos y cada uno de los seres humanos que estamos sobre esta tierra. Hay un plan perfecto que Dios tiene que cumplir en la vida de todos y cada uno de nosotros. Y la única manera que se cumpla es que nosotros permitamos de que eso ocurra. Y para que eso ocurra, nosotros tenemos que dejar que se haga la voluntad de Dios. Jonás, lamentablemente,
tomó la decisión de hacer su voluntad y tuvo que pasar por todas las circunstancias que pasó para que ya en el momento más difícil de su vida decir, bueno, sí Señor, si tú me sacas de esta, yo voy a cumplir tu propósito. ¿Por qué tenemos que esperar el momento difícil? ¿Por qué tenemos que esperar que nos trague el pez y que Dios después tenga que revivirnos de los fríos de la muerte? Cuando nosotros ya sabemos que le dijimos a Dios que nosotros queremos hacer su voluntad y que nosotros queremos vivir nuestra vida para agradarlo a Él, para cumplir el propósito que Él tiene con nosotros. Por eso el título de esta enseñanza es sé obediente antes de que te trague el gran pez. Los cristianos que hacemos vida como hijos de Dios hoy día sobre esta tierra somos tipos de Jonás. Pero nosotros tenemos la experiencia de Jonás, de todo lo que tuvo que pasar por causa de desobedecer el propósito y la voluntad de Dios. No pasemos nosotros por eso mismo. Dios permitió que la vida de Jonás quedara plasmada en este libro, en la Biblia, para que nosotros sepamos las consecuencias y las circunstancias que podemos vivir cuando decidimos en nuestro corazón volvernos atrás de los caminos de Dios, como dice la palabra de Dios. El que pone las manos en el arado de Dios y vuelve atrás, no agradará al alma de Dios. ¿Por qué? Porque decidimos hacer nuestra voluntad cuando ya realmente nosotros vivimos una vida para Cristo. Por eso es que en esta tarde yo quiero darle gracias a Dios por esta palabra, porque realmente la vida de los antiguos son videos, películas que Dios pasa delante de nosotros para que nosotros no caigamos y no tropecemos como ellos lo hicieron. O sea, vivir de las experiencias de ellos y reconocer lo malo que hicieron para no hacerlo nosotros y poder vivir una vida que agrade a Dios. Por eso es que en esta tarde yo le pido al Señor, Señor, no permita que lleguemos al punto de que las aguas se levanten, de que los vientos se arremetan contra nosotros y aún de que tengamos que ser lanzados a las turbulentas aguas y que nos traigan un gran pez para reconocer que realmente nosotros vivimos es para hacer tu voluntad. No permitamos nunca en nuestra vida salirnos del propósito de Dios. Van a venir circunstancias difíciles, van a venir momentos difíciles, pero cuando nosotros en nuestro corazón reconocemos que ya tomamos una decisión y que vivimos una vida para Dios y no para nosotros, de que ya perdimos la antigua vida, la vana manera de vivir, para ganar la vida del sacrificio de Cristo, para tener vida eterna, cuando nosotros reconocemos esto, nosotros se nos va a hacer fácil el camino. Se nos va a hacer más llano el camino para poder cumplir el propósito de Dios. Siempre Satanás va a acechar con tentaciones. Siempre Satanás, que el Señor lo reprenda, va a querer sacarnos del propósito de Dios. Una cosa son las tentaciones de Satanás que nos pueden llevar a caer porque somos sujetos a pasiones de hombre. Pero otra cosa es que nosotros mismos, sin ser tentados por Satanás, al igual que Jonás, decidamos vivir una vida contraria a lo que es la voluntad de Dios. Vamos a hacer una oración, vamos a pedirle a Dios que nos esfuerce, que nos dé las fuerzas que no tenemos para poder hacer su voluntad, para poder decirle no al mundo y decirle sí al propósito de Dios, para poder cumplir una vida conforme a la voluntad de Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo, en esta tarde, mi Dios, te damos gracias por la vida de Jonás, mi Dios, por la enseñanza que nos da, porque nos ha dado, mi Dios, de lo que son las dos caras de un cristiano o de un verdadero hijo de Dios. Uno, Padre Santo, que a veces somos insensatos, que a veces no reconocemos, Padre Santo, que mejor son tus caminos que los nuestros y que más grandes son tus pensamientos de nada, Señor. Por eso es que en esta hora, Padre Santo, yo te pido que tanto los que están escuchando este video y los que lo van a escuchar en los días sucesivos, Padre, tú hables a nuestra vida a través de esta palabra y nos permitas internalizar en nuestro corazón la vida de Jonás y ver las experiencias de Jonás para que nosotros no caigamos en esos mismos errores. Para que nosotros, mi Dios del cielo, nos dispongamos en nuestro corazón a cumplir tu propósito divino en nosotros, tu propósito perfecto, tu plan de vida para nosotros, y no solamente para nosotros, sino para todas aquellas personas que necesitan de Cristo y que hoy día se están perdiendo por causa de muchas personas que, al igual que Jonás, toman la decisión de no predicar el Evangelio. Por eso personalmente, mi Dios, yo te doy gracias en esta tarde porque has puesto en mi corazón la disposición, el tiempo, mi Dios, para yo poder predicar tu palabra, para poder llevar el mensaje de salvación, mi Dios,
que salta para vida eterna en la vida de aquellas personas, Padre, que creen que hoy no tiene, mi Dios, posibilidad de que tú los reconozcas como hijo. Hay personas, mi Dios, que en esta hora no creen, Padre Santo, que por la vida que han tenido tengan la posibilidad, mi Dios, de tener vida eterna y ser hechos constituidos hijos tuyos. Por eso es que en esta tarde yo te pido que tú muestres tu misericordia a esas personas. Le muestres, mi Dios, el gran amor, mi Dios del cielo, que tú le tienes a tu creación perfecta, que somos los seres humanos. Y que todos entendamos, mi Dios, que todos somos aceptos delante de tu presencia y que tú no echas a nadie fuera, Padre Santo. Inquiétanos cada día a seguir predicando tu evangelio, a seguir llevando este maná del cielo, esta palabra poderosa, mi Dios, que sana, que es medicina al cuerpo, Padre Santo, que restituye, que restaura, mi Dios, que reconforta, que sana, mi Dios del cielo, que libera, mi Dios, al ser humano de las ataduras y la cadena que lo oprime. En el nombre que es sobre todo nombre, mi Dios del cielo, te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero darle gracias a todas las personas que van a tener la oportunidad de escuchar el video, a las personas que lo escucharon, pues Dios bendiga grandemente tu vida, que sea Dios propicio a tu vida en todo momento, que sea Dios dándote dirección, que sea Dios calmando los vientos impetuosos, calmando los bravíos del mar, que sea Dios allanando tu camino, llevándote por sendas de victoria, tu casa, guardando tu familia, que sea Dios propicio siempre a tu vida y que te esfuerce y te dé la fortaleza que necesitas para vivir una vida santa y sana para Dios. Les recuerdo que estos mensajes están siendo colgados en la banda del canal de YouTube. Ustedes van a YouTube, colocan Fernando Hijo de Dios y ahí van a poder ver todos los mensajes que de parte de Dios y de parte del Espíritu Santo y por voluntad de ellos están colgados allí para la edificación del cuerpo de Cristo. Usted coloca Fernando Basabe o Fernando Hijo de Dios y en el YouTube le van a aparecer una banda de mensajes que van a ser de mucha bendición a su vida. Este video al igual queda colgado en el Facebook, queda colgado para todo tipo de público. Todo el que quiera ver el video lo tiene en Facebook o lo tiene en YouTube. Prontamente, yo por ahora estoy grabando los mensajes a través del celular. O sea, yo estoy grabando por la cámara del celular el mensaje, pero prontamente voy a empezar a hacerlo por vía YouTube. Me meto en el canal y grabo en vivo en el YouTube de tal manera de poder tener contacto con las personas vía canal, vía YouTube, y del YouTube lo voy a pasar al Facebook. Pero ahorita lo estoy haciendo de la manera inversa. Lo subo al YouTube. Cualquier orden, cosa me puede dar debajo de cualquiera de los mensajes que están en la banda. Me dice su nombre, me dice su número y podemos tener un contacto personal pues para que haciendo su perfecta voluntad en tu vida. Estoy a tu orden. Le doy gracias a que me da de servirle. Y el que pueda hacer, pues, al que yo le pueda hacer de bendición, espiritualmente hablando de lo que usted necesite, desde el punto de vista de consejería, desde el punto de vista de lo que es la interpretación de la palabra de Dios, de lo que es el estudio de la palabra de Dios, y también en diversos y distintos problemas que podemos tener nosotros en nuestro diario vivir, que siempre necesitamos la ayuda de una persona espiritual que es preparada por Dios y preparada por Dios para eso, para ayudar a levantar al caído, para ayudar a sanar al enfermo, para ayudar a libertar al que está cautivo y para ayudar a salvar al que está perdido. Pero teniendo siempre como fundamento que la obra la hace el Espíritu Santo. Bueno, amados amigos, amigas, hermanos en la fe, nos vemos en una próxima oportunidad si así Dios lo quiere y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, nos guarde irreprensible hasta la Cristo. Dios te bendiga, Dios te guarde.